Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió de la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestras iniquidades y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Éxodo capítulo 34, versículo 4 al 9. Hemos escuchado palabra de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional Hoy Apegados a Él, como a sus cursos online en mol.fundacionbiblica.com. También Adoración de Siervos todos los martes a las 7:30 de la tarde España a través de nuestro canal de YouTube. Para cualquier información escribe a fundacionbiblica@gmail.com. Aprendamos juntos del Maestro. Te esperamos. Tus pecados te son perdonados, le dijo Jesús al paralítico. ¿Quién sabe lo que es perdón? A veces entre los hombres consideramos que hemos sido perdonados, pero con el paso del tiempo nos damos cuenta que no es así. El cajón de los rencores más tarde o más temprano se abre y de ahí salen cantidad de fantasmas, monstruos, pena, ira, amargura, dolor, resentimientos y los reproches, ¿verdad? Tú me hiciste esto, tú me hiciste aquello, es que corrí el año de tanto cuando me hiciste aquello. Y pensamos, pues no, que ya me había perdonado esta persona. Y nosotros también hacemos lo mismo, ¿no? Cuando alguien falla, pues enseguida salimos con los reproches. Entonces, no hemos perdonado. Incluso los que han estado en la cárcel, en su expediente figuran sus delitos. Y cuando has tenido infracciones, también hay un expediente que dice cuántos puntos te quedan en tu carnet de conducción. Por lo menos aquí en Europa así es. Y aunque hayas aprobado, por ejemplo, en el caso académico, exámenes y tengas una carrera, en tu historial de calificaciones aparece si reprobaste o no, si hay un buen promedio o no. Pero qué curioso, parece que no, pero por donde vamos quedan huellas de nuestra vida, la esencia de nuestra alma. Y o perfuma o apesta el ambiente, adorna o afea nuestro expediente. Veamos qué dice el Señor acerca del perdón. Vamos a leer Miqueas 7:18. ¿Qué es Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hasta aquí palabra de Dios. En nuestra lectura de hoy vemos a Moisés adorando a Dios con palabras bellas, cargadas de realidad. Pongamos atención, sentimiento, significado, peso, profundidad, conocimiento, plenitud, altura, anchura y verdad. Él hablaba en verdad desde lo profundo de su corazón. Dice Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, y que guarda misericordia a millares, que no perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado,
y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Esta actitud de Moisés no es una actitud fabricada. Nadie le enseñó ni le dijo lo que tenía que decir. Habló su corazón con palabras, volvemos a decir, palabras que brotan de un corazón que conoce al Señor, llenas de realidad, sentimiento, significado, peso, profundidad, conocimiento, plenitud, altura, anchura, verdad, amor, admiración y maravilla. ¿Hacia quién? Hacia Dios. Y por otro lado tenemos a Miqueas, también adorando a Dios. ¿Quiénes son estos hombres que hablan maravillas de Jehová Todopoderoso? Pues nada, resulta que tenían una relación profunda con Dios, sabiendo que el hombre no merece nada. Pues si algo le caracteriza al ser humano es la rebeldía, el rechazo a Dios y todo lo que respecta a Él no lo quiere, no lo acepta, no le gusta. ¿Hablaban por hablar Moisés y Miqueas? En algunas conferencias acerca de la oración he escuchado decir que para que la oración sea efectiva, primero se debe de comenzar con alabanza y luego pidiendo perdón. Porque claro, la oración que escuchamos de labios de Jesús en Lucas 11 cuando dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Bueno, pues ya sabemos que la iglesia tradicional, la religión tradicional, pues lo ha utilizado como un rezo. Pero el cristianismo no se queda atrás. Ha vuelto, la ha desmenuzado, pero lo ha vuelto como una ley medo-persa. Tiene que comenzar así, luego así, luego asá y así. ¿Por qué? Porque dicen, claro, primero tiene que comenzar con alabanza y luego pidiendo perdón, porque ¿quién va a pedir algo si primero no alaba? Así que se alaba primero, luego se pide perdón y luego ya viene toda la lista de peticiones que tenemos en mano o en la mente. Así que la gente, sin saber ni querer, ni sentir, ni entender, ni pensar, ni nada de nada, se fabrica palabras bonitas para adular a Dios. Porque claro, hay que comenzar con la adoración y con la alabanza. Eso sí, eso no es presentar a las personas con el Rey. Eso es más que nada presentar un rito en un ritual. Eso es no saber ni por qué alabar a Dios o por qué vamos a adorar al Señor. Veamos por qué Moisés le dijo estas palabras al Todopoderoso. ¿De dónde nace esta admiración, maravilla, amor, gratitud y esa humillar su corazón? Porque dice que adoró, pero se postró en el suelo, pero no como una actitud mecánica o ensayada. Vamos a ver. En primer lugar, Moisés había sido tratado por el Señor desde muy niño, cuando fue un bebé. Todos sabemos la historia de Moisés. Dios guardó su vida y él lo tenía muy presente. Moisés no olvidó ni a su madre ni a su hermana, que se encargaron de que conociera al Dios de sus padres. Por otra parte, el Señor trata su carácter en el desierto, luego con Labán y luego con Raquel y Lea. Fueron años de conocer a Dios, años de pensar, ver, entender, sufrir, porque a causa de nuestro mal carácter sufrimos. Y no lo digo cuando digo mal carácter como aquellos que son rabiosos o volubles, no, me refiero al carácter que no está sujeto a Cristo. Ese es un mal carácter, un carácter descontrolado que va en función de las circunstancias, un carácter maleducado. El carácter que no está educado me parece como un caniche de circo, que de acuerdo a lo que le dice su amo, el caniche baila, se tira, gira y hace un montón de cosas. Pues igual, en función de lo que la vida nos presente o Satanás nos ponga enfrente, así reacciona el carácter maleducado o mal carácter. En ese sentido lo estoy diciendo, pero no así el que es guiado por el Espíritu Santo. Bueno, pues es así
que el encuentro con Dios va siendo más y más intenso, diario, profundo y verdadero. El corazón entonces va siendo menos tosudo, menos superficial, menos mundano, y el carácter más dócil, sencillo, humilde delante de Dios, obediente, sensible a su voz. Es el corazón donde Dios trabaja. Es así que Moisés va siendo más y más como arcilla en las manos de Dios. Y con este corazón puede discernir con más claridad el bien del mal y ver con horror la perversidad escondida en un disfraz de buenos modales, políticamente correcto, religiosamente bonito, porque los religiosos hablan muy bonito, con palabras muy bien acomodadas, según en donde deben de estar, pero estoy segura que no entienden ni lo que dicen. En otros tienen el disfraz de víctimas, ¿verdad? No tan comprometidas con Dios, pero bueno. Y era así lo que sucedía con el pueblo de Israel. Sus ojos comienzan entonces a ver con horror hasta dónde podemos llegar a ser. Y la misericordia de Dios tan grande con seres humanos tan hipócritas, que a pesar de liberarlos, estos fueron capaces de fingir una adoración falsa a Dios, cuando en realidad lo que de verdad tenían era una adoración a Baal. El corazón se rompía dentro de ¿quién? De Moisés. Éxodo 32:15 dice así: Entonces Moisés volvió y descendió del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados, por uno y por el otro estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: «Hay gritos de guerra en el campamento». Pero él respondió: «No es ruido de gritos de victoria, ni es ruido de lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto». Y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, y se encendió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Hasta aquí, palabra de Dios. Todo hijo de Dios siente indignación por el pecado. No lo soporta ni lo tolera, no disfruta pecando. Lo detesta, se aleja de él y le indigna. El hijo, la hija de Dios reconoce que así como esas piedras donde fue escrita la ley, así estaba escrita en su corazón, y esto sucedió en el corazón de Moisés. Pero tal y como dice Éxodo 32, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Un hijo, una hija, y no me refiero a un religioso, religiosa, no, un hijo, una hija verdadera, un pámpano brillante, tiene grabado a Cristo en su corazón por mano de Dios. Porque todo lo que se hace por esfuerzo humano, mira, humano es, pero todo lo que ha nacido de nuevo del cielo es, de Cristo es. Ya sabemos que todos los que hemos caído a los pies de Cristo somos hijos de Dios, pero no por obra del hombre, sino por obra divina. Así pues, Moisés y todo hijo de Dios, todo pámpano brillante que está adherido a la vid verdadera, discierne las cosas con claridad. Veamos el verso 18. Él respondió: «No es voz de alaridos fuertes, ni voz de alaridos débiles, voz de cantar oigo yo». Mientras Josué no distinguía lo que pasaba, Moisés supo exactamente lo que estaban haciendo. La palabra es shamá, que quiere decir discernir, escuchar, atención, atento, mirar. Esto me recuerda a las 10 vírgenes, 5 que no están atentas y 5 que están velando, atentas, a la hora en que el amado ha de aparecer. Las Escrituras continuamente nos llaman a estar atentos, a vigilar, a discernir, a escuchar con atención, mirar. Dice el Señor: «Mirad que nadie os engañe». Pero claro, un pámpano seco en el suelo
¿qué va a discernir si está listo para ser echado en el fuego? Dice la Escritura que Moisés rompió las tablas, pero no como símbolo de ira contra el pueblo, sino de indignación. Pensó que no merecían algo tan maravilloso como ese regalo de Dios, un medio temporal para ser gratos delante de Dios, un tipo de todo lo que sería Cristo. Lo mismo que sucede hoy. ¿Cuánta gente mancha el nombre de Cristo, se burla, hace mercadería, hechicería, magia del Evangelio? Es una vergüenza, es horrible. Ya lo hemos venido estudiando días atrás, todo lo que hacen hoy en día, cantidad de herejes, apóstatas, malvados, hombres perversos. La palabra para ira es af, quiere decir respiración agitada por pasión, ira, indignación. Y no era para menos. Vio la clara diferencia entre lo santo y lo profano, entre hombres que se complacen en sus propios caminos, los que no son pacientes ni reposan en Dios, y entonces toman decisiones que por lo regular son equivocadas. Pero el problema no está ahí. Esa es la consecuencia. El problema está en rechazar a Dios. ¿Y por qué digo esto? Pues porque la reacción es, como no me atiende en el momento, la forma que yo le pido, pues entonces voy a tener que hacer las cosas. Yo es como, quítate, hago yo lo que yo sé y como lo voy a tener que tomar las decisiones que a mí se me vienen a la cabeza, y bueno, ya lo demás son consecuencias. Escritura grabada por Dios. Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast. Escritura grabada por Dios. Cristo es el Logos, la palabra de Dios. En las Escrituras la tenemos plasmada, pero lamentablemente la torcemos o la ponemos de lado para escuchar de labios mentirosos lo que queremos escuchar, y nos gusta además que nos digan lo que queremos escuchar. Promesas y más promesas para gente sin compromiso con Dios, sin entrega y sin nada. Y sin contar, pues, repeticiones vanas, mantras, hechizos, sensaciones corporales y un montón de cosas, pero sin renuncia, sin entrega, sin relación con Dios, sin nada, simplemente por una oración de 3 minutos. Dice la Escritura que ardió la ira de Moisés. Arder es jará, que quiere decir apesadumbrar, entristecer, inflamar e encender. Mira, lo mismo que Juan 2, versículo 13 al 17. Vamos a leerlo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Y habiendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Los hijos celosos del reino no soportan que el nombre de Cristo sea visto como un espectáculo, como una oferta en el mercado que a cambio de una oración de 3 minutos se ofrecen pluses porque por sí sola no es tan buena. Un hijo, una hija de Dios
No soporta que se retuerza la escritura, que se use como fórmulas mágicas o mantras. Es lo mismo que los hijos celosos y amorosos que reciben regalos eternos en Apocalipsis capítulo 2 y 3, que ya también lo hemos estudiado, gracias a su fidelidad, amor, entrega por Cristo y a Cristo, vivir apegados a Él. Es así pues que Moisés entiende perfectamente la condición perdida y pecaminosa, infiel y traidora del hombre. Y dice en Éxodo 34:6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Moisés tiene en mente todo lo que ha hecho Dios por él y por su pueblo también. No olvida sus beneficios y maravillas, los tiene presentes en todo momento, justo para aquietar su mente y corazón cuando viene un contratiempo, un problema, un enemigo, un gigante. Jehová, Jehová, fuerte, nadie puede con él. El Todopoderoso, Dios fuerte, grande, fortaleza. Esta es la palabra para decir fuerte. Él. Luego dice misericordioso, rakhum, compasivo, misericordioso, clemente, compadecerse, piedad, amar. Moisés sabía el mucho desprecio que los hebreos habían mostrado a Dios y la mucha misericordia que Dios había tenido para con Abraham, cumpliendo su promesa a pesar de la rebelión del pueblo. Dice Moisés piadoso, Hanún, con gracia, clemente, misericordioso, piadoso, piedad, compadecer, compasión. Dios sabe que nuestras inclinaciones son más hacia el rechazo de Él que el amor y fidelidad, porque detrás de toda decisión apartada de Dios se encuentra la falta de amor, el rechazo y la desobediencia, la rebelión. Dice Moisés, lento para la ira, arek, paciente, prolongación de enojo, sufrido en espíritu. Dios no nos ha destruido porque su carácter es así, pero olvidamos también que es santo y es justo, y que ser lento para la ira no quiere decir que no derramará su ira para el día de la ira, y ese día está por llegar más rápido de lo que pensamos. Dice, abundante en misericordia. La palabra es rab, bastante, excesiva, muchísimo, muchísimo mayor. Cuando conoces a Dios, no quieres nunca más apartarte de Él. Cuando tienes esa relación de minuto a minuto mientras transitas por la vida, ya no puedes dejarlo, no soportas la vida sin Él. Se convierte en tu modo de vida, tu sustento y tu alimento. El religioso lo único que hace es relacionarse con Dios por momentos durante el día. El que es hijo o hija de Dios es todo el día. Y no estoy hablando de posiciones de rodillas, con las manos al cielo, rodando por el suelo o haciendo paripés. No, porque eso no lo vemos en la Escritura. Dice que Enoc caminó con Dios, que Noé era hombre justo, piadoso y que caminaba con Dios. Es eso. De Job también se dice lo mismo, ¿no? El hijo, la hija de Dios no duda, sabe que lo que su padre ha dicho es verdad y es verdadero, es seguro, recto y firme. Dice que guarda misericordia a millares. Y no se equivocó Moisés, porque si el furor de Dios hubiese caído ya, ¿cuánta gente no ya habría perecido? Incluyendo aquellos que dicen que son y no son, los tibios, otros tolerantes con el pecado, otros fríos. Millares habrían muerto y hubiesen terminado ¿en dónde? En el infierno. Pero el tiempo de gracia se acaba. Te pido que no te pierdas nuestras conferencias, He aquí yo vengo pronto. Nuestro deseo es que las vírgenes despierten, estén atentas, que no duerman, sino que velen,
porque el Señor está viniendo y la gente parece que no quiere enterarse. Ahora veamos qué dice Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Yo pregunto, ¿lo dice como una frase hecha? No, para nada. Quien habla así habla porque lo sabe. Y si está en la Escritura es porque el Espíritu Santo lo estaba controlando, llevando todo. Y cuando un hijo, una hija de Dios, que le conoce en todo el sentido de la palabra, ¿a quién? A Dios. Sus labios hablan fruto de esa intimidad con su Padre. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad? Nasa, perdonar, quitar, sacar, arrancar, arrebatar, arrojar. Gracias a Dios porque no sucede como los expedientes en la tierra y en los corazones de los humanos, en los que más tarde o más temprano vuelven a pisar el presente. El Señor los arrebata, los arranca y los arroja, pero va más allá. Abón, iniquidad, perversidad, maldad, actuar perversamente, torcer, trastornar. ¿Qué? Pues lo que Dios ha dicho, el amor a Dios, ir en pos de otros dioses, en pos de nuestros propios caminos. Aquellos que dicen que no son Hitler, bueno, os diré qué dice el Señor y contra quién han pecado. Romanos 1:18 dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, mira, no le glorificaron como a Dios. El pecado es contra Dios, porque no le glorificamos como a Dios con todo nuestro ser, alma, cuerpo, mente, fuerzas, todo. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Yo no soy como aquel, el otro es malo. Pues si el pecado no está hablando Dios que sea horizontal, eso ya lo sabe cómo somos. No. Por eso, esa gente que se envanece en sus razonamientos, en su necio corazón, dice, fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones que siempre se justifican para no quedar tan mal. Si yo no soy tan mala, si yo no soy tan malo, si yo no hago lo de aquel, si yo no hago lo de aquello, que yo no he matado, que el otro sí mató. Ya lo dijimos, que no hemos leído bien. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, no con la boca, con todo el ser, con todo lo que es la humanidad. Dice el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Nos damos cuenta? El pecado es contra Dios. Es esa la rebelión e iniquidad que dice Miqueas. Pero gracias a Dios por Cristo y por aquellos que corren a Él y le buscan de todos sus corazones, porque aún es tiempo de gracia y tiene misericordia de nosotros. Y dice Miqueas, y sepultará, ¿no? Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. La palabra sepultar es kabash, quiere decir sepultar, pero también hollar. Pero mira, hay más y creo que nos dice mucho. La palabra es pisotear y me recuerda tanto a la victoria en la cruz. Desde Génesis 3:15 Dios le dijo a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y vamos más allá, Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Porque mira, todo aquel que se aferra a Cristo como ese pámpano, que se nutre de Él, sus pecados quedan sometidos, aplastados, y el poder de las tinieblas no tendrá más poder sobre ellos. Y es así que volvemos al principio de nuestro estudio de hoy. Tanto Moisés como Miqueas fueron los que elevaron estas palabras a Dios desde sus corazones que estaban apegados a la promesa, a Cristo. ¿No son frases hechas, aprendidas y copiadas de otros? No, están hablando los corazones. ¿Que no nos damos cuenta que Dios sabe lo que estamos pensando? Que a lo mejor las frases ya las tenemos tan fabricadas que el corazón está pensando en otra cosa mientras la boca está hablando mecánicamente. ¿Tan necios hemos llegado a ser? Dios quiera verdaderamente que vivamos aferrados a la vid verdadera. Dice Jesús: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, porque separados de mí nada podéis hacer. Mira, si Moisés y Miqueas hablaron estas palabras a Dios, las hablaron porque estaban apegados a Él, porque caminaban con Él, porque lo conocían y se maravillaban. Su corazón estaba admirado, postrado, reconociendo su condición, ¿verdad? La condición de ellos comparada con la majestad, santidad, pureza, hermosura, el Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de las cosas que vemos y no vemos. Lo vamos entendiendo. Cuando el Señor dice que perdonó al paralítico, este hombre no había abierto la boca, pero Dios sabía lo que había en su corazón. Cuando nos acerquemos a Dios, asegurémonos de que el corazón es el que está hablando. Dice el Señor en Isaías 29, versículo 13 al 14. Dice pues el Señor: ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y sus labios me honran? Pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Y vaya que sí, vendrá algo grande, un prodigio grande y espantoso. La iglesia será arrebatada y muchos quedarán con el corazón reventado en 1000 pedazos. ¿Por qué? Porque se dirigían a Dios, como dice Él aquí en Isaías 29:13. Solamente con la boca, con labios le honran, pero el corazón está lejos. Y esas multitudes que estaban cerca de Jesús, y en este caso, en Lucas 5, Jesús escuchó unas voces del corazón que decían: tú eres el Rey, tú eres el Mesías, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Jesús se maravilló de ellos y le dijo: tus pecados te son perdonados. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.